La lluvia caía con fuerza sobre el viejo camino de tierra, convirtiendo el suelo en un lodazal traicionero. Entre la neblina matutina, una figura solitaria avanzaba con dificultad. Era un caballo delgado, con el pelaje enmarañado y lleno de cicatrices. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si llevara sobre sus hombros el peso de un pasado cruel. Cada paso era lento y doloroso. Sus patas temblaban por el cansancio, y su cuerpo, cubierto de barro y heridas, mostraba el abandono que había sufrido durante demasiado tiempo. De vez en cuando, giraba la cabeza como si esperara que alguien apareciera, pero nadie lo hacía. De pronto, el sonido de un motor rompió el silencio de la tormenta. Un viejo camión se detuvo unos metros más adelante. La puerta se abrió y un joven descendió con cautela, cubriéndose con una chaqueta empapada por la lluvia. Sus ojos se abrieron con asombro al ver al caballo, que se quedó inmóvil, observándolo con desconfianza. «Dios mío», susurró el joven, sintiendo un nudo en la garganta. Dio un paso adelante, conmovido por el estado del animal. El caballo no se movió, pero su respiración se volvió más pesada. ¿Estaba a punto de huir? ¿O acaso, estaba esperando algo? El joven extendió una mano con cautela. Sus ojos se encontraron con los del caballo, y por un breve instante, pareció que el tiempo se detenía. Una conexión silenciosa se formó entre ellos. Y entonces, sucedió lo impensable. El caballo, en lugar de huir, sollozó. Sus ojos, brillantes por la lluvia y el dolor, se llenaron de lágrimas. Su cuerpo tembló, no de miedo, sino de una tristeza tan profunda que partía el alma. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había visto algo así. Un caballo llorando. Pero, ¿qué le habían hecho para dejarlo en ese estado? Lo que sucedió después, cambiaría sus vidas para siempre. El joven sintió como su pecho se apretaba al ver las lágrimas en los ojos del caballo. Era una escena surrealista, un espectáculo de dolor puro que nadie podía ignorar. El animal bajó la cabeza, su respiración era irregular, y su cuerpo, cubierto de cicatrices, parecía a punto de colapsar. El joven miró a su alrededor. No había señales de otro ser humano. ¿Cómo había llegado el caballo hasta allí? ¿Lo habían abandonado en medio de la tormenta, a su suerte? No lo pensó dos veces. Con movimientos lentos, se quitó la chaqueta empapada y la extendió sobre el lomo del caballo, como si aquel simple gesto pudiera brindarle un poco de consuelo. «Tranquilo, ya no estás solo». El caballo no retrocedió, pero tampoco se movió. Se quedó allí, con la mirada baja, como si ya hubiera perdido la esperanza. El joven se llamaba Samuel, un muchacho de 17 años que había pasado por más dolor del que muchos soportarían en toda una vida. Desde la muerte de su madre 3 años atrás, había quedado solo con su padre, un hombre rudo y callado, que prefería ahogar su tristeza en el trabajo antes que enfrentar la realidad. Vivían en una pequeña granja a las afueras del pueblo, rodeados de campos abiertos y una comunidad que aún los veía con desconfianza. La gente murmuraba que desde la muerte de su madre, Samuel había cambiado. Ya no hablaba mucho, pasaba más tiempo en los establos que con las personas y, a diferencia de los demás chicos de su edad, no encontraba sentido en las cosas que a ellos los hacían felices. Para él, los caballos siempre habían sido su refugio. Eran los únicos que no le pedían explicaciones ni le decían cómo debía sentirse. Pero aquel caballo, el que ahora tenía enfrente, no era como los demás. Había algo en su mirada, algo que Samuel conocía demasiado bien. Era el mismo vacío que él veía cuando se miraba al espejo. Los relámpagos iluminaron el cielo, y en un instante, Samuel notó algo que le heló la sangre, una marca profunda en el cuello del caballo. Parecía una vieja cicatriz de una soga demasiado ajustada. ¿Había sido atado? ¿Había intentado escapar? El caballo, temblando de frío, levantó la cabeza y dejó escapar un suave relincho, casi como un suspiro. Samuel sintió una mezcla de rabia e impotencia. Quienquiera que hubiera abandonado a ese animal, no solo lo había dejado a su suerte, lo había roto por dentro. «Vamos», murmuró Samuel, acariciando su hocico. «No te dejaré aquí». Con paciencia, comenzó a caminar lentamente hacia el camión, esperando que el caballo lo siguiera. Pero el animal se quedó quieto. «Vamos, chico», insistió Samuel, dándole suaves palmaditas en el cuello. El caballo dio un paso atrás. Samuel frunció el ceño. Algo no estaba bien. No era miedo, no exactamente. Era más como si el caballo no creyera que valía la pena seguirlo. Como si hubiera aceptado su destino.
El joven suspiró y sacó un poco de pan del bolsillo de su chaqueta. Lo partió en trozos y lo extendió en su mano. No quiero hacerte daño. Solo quiero ayudarte. El caballo ni siquiera miró la comida. Samuel sintió una punzada en el pecho. No era solo que no confiara en los humanos, era como si hubiera renunciado a luchar por su vida. De repente, un trueno retumbó en el cielo, y el caballo reaccionó instintivamente, echándose atrás con los ojos abiertos de par en par. Samuel intentó calmarlo, pero en un abrir y cerrar de ojos, el animal giró sobre sus patas y comenzó a alejarse. No, espera, pero era demasiado tarde. Samuel solo pudo ver su silueta desaparecer entre la lluvia. El joven cerró los ojos y maldijo en voz baja. ¿Por qué había dudado? ¿Por qué no había hecho algo más rápido? El caballo se había ido. Cuando Samuel llegó a casa, su padre ya lo esperaba en la entrada. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz firme. Vi un caballo en el camino, respondió Samuel, quitándose la chaqueta empapada. Su padre frunció el ceño. ¿Un caballo? Sí. Estaba solo. Herido. Pero huyó antes de que pudiera ayudarlo. Hubo un largo silencio. Si huyó, es porque no quería ser ayudado, dijo su padre al final. No puedes salvar a todos, hijo. Samuel sintió un nudo en la garganta. Tal vez no, pero nadie merece ser abandonado así. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Su mente volvía una y otra vez a la imagen del caballo bajo la lluvia, sus lágrimas mezclándose con el agua, sus ojos reflejando una tristeza infinita. Algo dentro de él le decía que no era la última vez que lo vería. A la mañana siguiente, al salir de la casa, su corazón dio un vuelco. A unos metros del establo, parado entre los campos mojados por la lluvia de la noche anterior, estaba el caballo. Su lomo aún estaba cubierto de barro, sus patas temblaban de cansancio, y sus ojos oscuros lo miraban fijamente. Había vuelto. Samuel sintió como su pecho se llenaba de una emoción indescriptible. Lo sabía, susurró. Pero antes de que pudiera dar un paso, el caballo hizo algo que lo dejó helado. Dio un paso adelante. Samuel contuvo la respiración. El caballo lo miraba fijamente, con esos ojos oscuros y profundos que escondían un océano de sufrimiento. Dio un paso más. Y luego otro. Era un avance tan sutil, pero al mismo tiempo, significaba mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Samuel sintió un nudo en la garganta. Quería moverse, acercarse lentamente para no asustarlo, pero su cuerpo estaba rígido. No quería arruinar aquel momento. Entonces, el caballo se detuvo. Las orejas hacia atrás, su respiración pesada. La duda aún estaba allí. Samuel, con la mayor suavidad posible, extendió la mano. No te voy a lastimar. El caballo tensó los músculos, como si estuviera listo para huir. Samuel se quedó inmóvil. No lo presionaría. Solo le demostraría que podía confiar en él. El tiempo pasó en un silencio pesado. Luego, el caballo retrocedió de nuevo. No estaba listo. Samuel sintió una mezcla de frustración y tristeza. Pero no podía rendirse. No después de haber visto lo que llevaba en su alma. El caballo necesitaba tiempo. Y él estaba dispuesto a dárselo. Esa mañana, cuando entró en la casa, su padre lo observó desde la mesa con el ceño fruncido. Vi el caballo, dijo Samuel, tomando un pedazo de pan y dándole un mordisco distraídamente. ¿Otra vez? Volvió. Su padre suspiró y se recargó en la silla. Samuel, sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Si ese caballo no pertenece a nadie, el pueblo no lo dejará suelto. Samuel dejó de masticar. ¿Qué quieres decir? Hay rumores de que lo quieren vender a un carnicero. El joven sintió que su corazón se detenía por un segundo. No, susurró. No podemos hacer nada. No es nuestro. Y tampoco podemos hacernos cargo de otro animal. Samuel se puso de pie de golpe. No pueden hacerle eso. Su padre no respondió. Samuel salió apresurado, con el pecho ardiendo de furia. Tenía que encontrar la forma de salvarlo. Pasó todo el día buscándolo entre los campos, llamándolo en voz baja, observando entre los árboles. Y cuando el sol ya comenzaba a ocultarse, lo encontró. Estaba allí, a la orilla del arroyo, bebiendo agua con cautela. Samuel se quedó quieto. Si el caballo había vuelto, significaba que había algo en el que lo hacía sentir seguro. Avanzó lentamente, sus pasos apenas rompiendo el silencio. «Sabes que quieren llevarte, ¿verdad?», susurró. El caballo levantó la cabeza. Sus orejas giraron en su dirección.
No voy a dejar que te hagan daño. El animal no se movió, pero tampoco huyó. Samuel sintió su corazón latir más rápido. Avanzó otro paso. Y esta vez, el caballo no retrocedió. No significaba que confiara en él, pero era un inicio. Día tras día, Samuel volvió al mismo sitio. No intentaba forzarlo a nada. Solo se sentaba cerca, hablándole con voz tranquila, dejándole un poco de comida. El caballo lo observaba desde la distancia, siempre alerta. Pero no se iba. Los rumores en el pueblo crecían. Ese caballo es un peligro, decían algunos. Alguien tiene que encargarse de él. Si no lo reclama nadie, mejor venderlo antes de que cause problemas. Samuel sintió la presión crecer. Pero no dejaría que lo lastimaran. Una mañana, al llegar al arroyo, vio algo que lo dejó sin aliento. El caballo ya lo estaba esperando. Era la primera vez que no tenía que buscarlo. Con una sonrisa contenida, Samuel se sentó en su sitio habitual y sacó un trozo de pan. Esta vez, el caballo lo miró. ¿Quieres probarlo?, dijo con suavidad, extendiendo la mano. El animal se quedó quieto. Sus orejas giraban con indecisión. Samuel esperó. Y entonces, con un movimiento lento, el caballo dio un paso adelante. Su hocico se acercó a la mano de Samuel, olfateando con cuidado. El joven contuvo el aliento. El caballo bajó la cabeza, con una timidez casi dolorosa. Y finalmente, comió de su mano. El mundo se detuvo. Samuel sintió un ardor en los ojos. Era la primera señal de confianza. El caballo levantó la cabeza y lo miró fijamente. El joven supo, en ese momento, que había dado el primer paso para ganarse su corazón. Pero justo cuando las cosas parecían mejorar, el desastre llegó. Una noche, Samuel escuchó el sonido de voces fuera de la casa. Se asomó por la ventana y su sangre se congeló. 4 hombres del pueblo estaban de pie con su padre, discutiendo en voz baja. Hemos esperado demasiado. Mañana en la mañana iremos a buscarlo. Lo venderemos antes de que sea tarde. Samuel sintió un vacío en el estómago. No permitiría que lo hicieran. Tenía hasta el amanecer para encontrar la forma de detenerlos. Samuel sintió su corazón latir con fuerza mientras se apartaba de la ventana. Sus pensamientos giraban a toda velocidad. No permitiría que se llevaran al caballo. Pero, ¿qué podía hacer? Respiró hondo, tratando de pensar con claridad. No tenía mucho tiempo. Los hombres regresarían en la mañana, listos para llevarse a aquel animal que apenas comenzaba a confiar en él. Se puso las botas apresuradamente y salió en silencio, cuidando que su padre no lo escuchara. La noche era fría y oscura, con una luna velada por nubes espesas. Samuel caminó con rapidez hacia el campo, dirigiéndose al lugar donde solía encontrar al caballo. Cuando llegó, su estómago se hundió. El caballo no estaba allí. No, murmuró, sintiendo que la desesperación lo envolvía. Buscó en los alrededores, llamándolo en voz baja, con la esperanza de que aún estuviera cerca. Tenía que encontrarlo antes que los hombres del pueblo. El sonido de una rama quebrándose lo hizo girar de golpe. Y allí estaba. A unos metros de distancia, el caballo lo observaba con sus ojos oscuros y brillantes bajo la tenue luz de la luna. Sus orejas estaban erguidas, su cuerpo aún delgado y cansado, pero había algo diferente en su mirada, algo más decidido. Samuel extendió la mano, acercándose con cautela. Tienes que venir conmigo. No podemos quedarnos aquí. El caballo parpadeó, dudando por un instante, pero no se movió. Entonces, en la distancia, el eco de voces rompió la calma de la noche. Los hombres venían. Samuel sintió una oleada de pánico. No había tiempo para dudas. Con el corazón acelerado, se acercó al caballo, hablándole con suavidad. Por favor, confía en mí. Y como si entendiera la urgencia de la situación, el caballo dio un paso adelante. Luego otro. Hasta que finalmente, se detuvo justo a su lado. Samuel sintió un nudo en la garganta. Lo había logrado. Pero no podían perder más tiempo. El joven tomó una cuerda que llevaba en el bolsillo y la pasó con delicadeza alrededor del cuello del caballo. No lo amarró, solo la sostuvo con suavidad, permitiéndole decidir si lo seguiría o no. Y, para su alivio, el animal no se resistió. Con pasos silenciosos, Samuel lo guió a través del campo, alejándolo del peligro. Pero justo cuando pensó que estaban a salvo, un grito estalló en la noche. Ahí está. El muchacho lo tiene. Samuel giró la cabeza y vio a los hombres corriendo en su dirección,
con linternas iluminando la oscuridad. No podían atraparlos. «Vamos», susurró y comenzó a correr. El caballo, como si entendiera lo que estaba en juego, corrió con él. El suelo estaba resbaladizo por la humedad de la noche, pero Samuel no se detuvo. Su única opción era llegar al bosque, donde podrían ocultarse. El sonido de pasos y gritos se hacía más fuerte detrás de él. «Detente, muchacho. Ese caballo no es tuyo». Pero Samuel no escuchó. No podían arrebatárselo. El bosque apareció frente a ellos como una sombra oscura y espesa. Era su única esperanza. Samuel se lanzó entre los árboles, sintiendo como las ramas le rasguñaban la piel. El caballo lo siguió sin dudar, esquivando obstáculos con agilidad, como si su instinto le dijera que debía confiar en el joven que lo había salvado. Los gritos de los hombres se desvanecieron poco a poco hasta que solo quedó el sonido del viento y su propia respiración agitada. Lo habían logrado. Samuel se apoyó contra un árbol, tratando de calmar su corazón desbocado. El caballo, a su lado, respiraba con dificultad, pero estaba allí. No se había ido. Samuel sonrió, sintiendo una emoción indescriptible. «Eres increíble». El caballo lo miró, y en su mirada ya no había solo miedo, sino algo más profundo. Confianza. Pero entonces, un estruendo rompió el silencio. Un sonido aterrador que hizo que la sangre de Samuel se helara. Un disparo. El joven se quedó paralizado. Los hombres del pueblo no se habían rendido. Habían traído armas. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si no hacían algo, el caballo estaba en peligro. «Tenemos que seguir», susurró, tomando la cuerda con más fuerza. Pero en ese momento, un segundo disparo resonó en el aire. Y entonces, todo cambió. A lo lejos, entre las sombras del bosque, una luz anaranjada comenzó a brillar. Al principio, Samuel pensó que eran linternas. Pero no. No eran linternas. Era fuego. Los hombres del pueblo habían iniciado un incendio para acorralarlos. Samuel sintió un nudo en la garganta. Estaban atrapados. El caballo pateó el suelo con ansiedad, sintiendo el peligro. Su respiración era rápida, sus ojos reflejaban pánico. Samuel sabía que tenían que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero había un problema. El caballo estaba aterrorizado por el fuego. Samuel lo miró fijamente. Tenía que ayudarlo a superar su miedo. Con voz calmada, le habló. «Escúchame, sé que tienes miedo. Pero yo estoy contigo. No voy a dejar que nada te pase». El caballo seguía inquieto, pero sus ojos se fijaron en los de Samuel. El fuego crecía rápidamente a su alrededor. No había más tiempo para dudar. «Tienes que confiar en mí», susurró Samuel, y dio un paso adelante. El caballo, temblando, lo siguió. Las llamas eran cada vez más altas. El humo comenzaba a llenar el aire. Samuel sintió su garganta arder, pero no se detuvo. No podía detenerse. Entonces, una gran rama en llamas cayó frente a ellos, bloqueando su paso. Samuel se quedó sin aliento. Era su última oportunidad. «Vamos», gritó, tirando de la cuerda con todas sus fuerzas. El caballo relinchó con fuerza, luchando contra su instinto de huir. Pero entonces, hizo lo impensable. Saltó. Con una fuerza impresionante, el caballo se impulsó hacia adelante, cruzando el fuego en un solo movimiento. Samuel corrió tras él, sintiendo el calor de las llamas rozar su piel. Y cuando finalmente alcanzaron el otro lado del bosque, Samuel cayó de rodillas, jadeando. El caballo, a su lado, temblaba. Pero estaban a salvo. Samuel pasó una mano por su rostro sudoroso y miró al animal con una mezcla de asombro y gratitud. Había superado su miedo. Pero cuando levantó la vista, los hombres del pueblo estaban allí. Samuel sintió que su pecho se oprimía. No habían terminado. Los aldeanos los miraban con expresiones de incredulidad. Habían visto todo. El caballo, el salto, el fuego y la valentía del animal. Hubo un largo silencio. Hasta que finalmente, uno de los hombres murmuró. Ese caballo es diferente». Samuel sostuvo la mirada de los aldeanos. Sabía que este momento lo cambiaría todo. Pero, ¿sería suficiente para salvarlo? El silencio pesaba en el aire como una losa. Samuel respiraba con dificultad, con la garganta aún ardiendo por el humo, el cuerpo temblando de adrenalina y la mirada fija en los hombres del pueblo. El caballo, a su lado, seguía de pie, sucio, con el pelaje chamuscado en algunas partes,
pero firme, imponente, vivo. Los aldeanos lo observaban con rostros serios, pero algo en sus miradas había cambiado. No era solo el rechazo o la desconfianza que antes reflejaban. Había algo más. Samuel supo que ese momento decidiría el destino del caballo. Uno de los hombres, el más viejo de todos, avanzó un paso. Su rostro estaba endurecido por los años y su voz sonó áspera cuando habló. Hemos sido testigos de lo que hizo ese animal. Su mirada pasó de Samuel al caballo. Ningún caballo salvaje haría algo así. Samuel sintió su corazón martillear en su pecho. No es un caballo salvaje, dijo con firmeza. Solo ha sufrido demasiado. Pero eso no lo hace un peligro. Los aldeanos se miraron entre ellos. Algunos bajaron la vista. Otros parecían dudar. El pueblo decidió venderlo, dijo otro de los hombres, cruzándose de brazos. Pero después de lo que hemos visto, se hizo un silencio pesado. Samuel sintió un impulso en su interior. Si no hablaba ahora, si no hacía algo, podrían seguir adelante con la venta. Dio un paso adelante, con los puños apretados. Este caballo confió en mí cuando nadie más lo hizo, su voz sonó fuerte, firme. Luchó por su vida, por su libertad. ¿Y lo vamos a castigar por eso? Algunos hombres desviaron la mirada. Otros fruncieron el ceño. No es tan simple, muchacho, gruñó el líder del grupo. Un caballo como este no pertenece a nadie. No podemos arriesgarnos a que cause problemas. Samuel sintió su estómago retorcerse. No era justo. Entonces, que me pertenezca a mí. Un murmullo se extendió entre los aldeanos. Su padre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, lo miró con el ceño fruncido. Samuel, comenzó a decir. Me haré responsable, interrumpió él, con la voz firme. Si creen que es un peligro, entonces yo responderé por él. El viejo del grupo lo miró fijamente. ¿Y cómo piensas pagar por él? Samuel apretó los dientes. No tenía dinero. Pero tenía algo más. Trabajaré en las tierras que ustedes me asignen. Me encargaré de cualquier tarea que necesiten en el pueblo. Lo que haga falta. El anciano arqueó una ceja. ¿Estás dispuesto a hacer eso por este caballo? Samuel miró a su lado. Aquel animal lo había arriesgado todo por él. ¿Cómo no iba a hacer lo mismo? Sí, dijo sin dudar. Estoy dispuesto. Se hizo un silencio largo. Los aldeanos se miraron entre sí, evaluando la situación. Samuel sintió su pulso acelerarse. Esta era su última oportunidad. Finalmente, el anciano exhaló un suspiro. Muy bien, dijo con voz grave. Si quieres pagar el precio, será tuyo. Samuel sintió que su corazón se detenía por un momento, y luego explotó en su pecho. Lo había logrado. El caballo ya no estaba condenado a un destino cruel. Pero aún había algo más. El pueblo necesitaba ver lo que Samuel ya sabía. Este caballo no es solo mío, dijo con voz fuerte, mirando a los aldeanos. También es suyo. De este pueblo. Porque él también nos ha salvado esta noche. Las palabras calaron en las personas que estaban allí. Porque sabían que era cierto. Si aquel caballo no hubiera actuado con valentía, el fuego pudo haber alcanzado sus casas. El silencio se rompió cuando uno de los hombres asintió. Tal vez tengas razón, muchacho. Otro hombre soltó un bufido y se pasó una mano por la barba. Si va a quedarse, más nos vale asegurarnos de que no muera de hambre. Una mujer en la multitud, que hasta ahora había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Yo puedo ayudar a alimentarlo. Tengo pasto de sobra en mi terreno. Otro aldeano se encogió de hombros. Supongo que podríamos prestarle herramientas para construir un refugio. Samuel sintió su garganta cerrarse por la emoción. El pueblo estaba cambiando. No solo habían aceptado al caballo, sino que estaban dispuestos a apoyarlo. El viejo líder se aclaró la garganta. De acuerdo. Pero recuerda, muchacho, este es tu compromiso. Más vale que no nos hagas arrepentirnos. Samuel asintió con determinación. No lo haré. El caballo, como si entendiera lo que estaba pasando, resopló suavemente y frotó su hocico contra el hombro de Samuel. El joven sonrió. Lo habían logrado. El pueblo había visto su valor. Y lo más importante, el caballo ya no estaba solo. Semanas después, los días pasaron, y Samuel cumplió su promesa. Trabajó sin descanso para pagar su deuda con los aldeanos, y en cada tarea, sintió algo diferente. Ya no era el muchacho solitario que todos ignoraban. Ahora, lo saludaban cuando pasaba.
Los niños se acercaban a ver el caballo, a quien Samuel había decidido llamar Esperanza. El nombre era perfecto, porque eso era lo que el caballo había significado para él. Una segunda oportunidad. Una tarde, mientras Samuel terminaba de arreglar la cerca del establo que había construido con ayuda del pueblo, su padre apareció a su lado. Al principio, ninguno de los dos habló. Hasta que su padre, con voz ronca, murmuró: «Nunca pensé que lograrías algo así». Samuel levantó la vista y vio algo extraño en sus ojos. Orgullo. Sintió un nudo en la garganta. «Yo tampoco», admitió. Su padre suspiró y pasó la mano por la crin del caballo. «Tu madre estaría orgullosa». Samuel cerró los ojos por un momento. Sintió el viento suave, el sonido de los caballos en la lejanía, el calor del sol sobre su piel. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. El caballo resopló suavemente y apoyó su cabeza contra su pecho. Samuel sonrió. Habían recorrido un largo camino juntos. Y ahora, por fin estaban en casa. ¿Alguna vez has visto a un caballo llorar? Samuel sí. Y en esa lágrima, encontró una historia que cambió su vida para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, comenta tu parte favorita y suscríbete para más historias como esta. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Samuel? Cuéntanos en los comentarios.